Muy buenos días. Hoy es el segundo domingo del tiempo ordinario y para este segundo domingo los textos de la Sagrada Escritura que nos acompañarán son los siguientes. La primera lectura está tomada del profeta Isaías en el capítulo 49, el Salmo 39. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo primero, de los versículos 1 al 3, y el Santo Evangelio tomado de San Juan en el capítulo primero, de los versículos 39 al 34. Hoy quiero que centremos la atención en el texto del Santo Evangelio. ¿Por qué? Porque mire, hermanos, ahí en ese texto van a surgir, podemos plantearnos a partir de este texto dos grandes preguntas para el día de hoy si queremos ver la vida cristiana con seriedad, con responsabilidad. ¿Y cuáles son esas dos preguntas? La primera, ¿qué es lo que hace tan especial a la persona de Jesucristo? Segunda pregunta, ¿cuál es la obra fundamental que Cristo vino a realizar el mundo? Y esas respuestas las encontramos en el texto del Evangelio. La primera obra, lo que hace realmente fundamental a la persona de nuestro Señor Jesucristo, es lo que nos dice San Juan. Él es testigo de que en Él, en la persona de Jesucristo, se manifestó la fuerza, la gracia y el poder del Espíritu Santo. San Juan hoy lo dice textualmente y lo dice desde lo profundo de su corazón. Yo doy testimonio que así fue, así ha sucedido, porque yo estuve allí presente. Hoy el texto del Santo Evangelio es maravilloso por eso. Dice Juan textualmente, pues yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, la primera respuesta es lo que hace tan especial a Cristo de los grandes pensadores que ha tenido la historia humana es que en Él se manifestó el poder del Espíritu Santo. Y que con ese poder maravilloso del Espíritu Santo empieza a realizar una obra maravillosa. Todos los que van a la Santa Misa diariamente, todos los que tienen el misal mensual, creo que se han dado cuenta cómo durante toda esta semana los evangelios que hemos leído están llenos, repletos de milagros y milagros, curaciones, liberaciones, todo de la mano de Cristo, pero esa mano se desarrolla y actúa con el poder del Espíritu Santo que él recibió en el día del bautismo. Esta es la primera gran noticia que hoy el Evangelio nos quiere hacer recordar. Lo que hace especial a Cristo, de los grandes pensadores, de los grandes hombres que han marcado la historia humana, la grandeza y la diferencia de Cristo está en que en Él se manifiesta el poder del Espíritu Santo y ese poder lo hace revelar como el Hijo de Dios. Y es maravilloso, repito, es impresionante cómo Juan da testimonio de eso. Yo lo vi. Yo vi cómo el Espíritu Santo descendió sobre él, yo vi cómo el Espíritu Santo se manifestó en él, yo vi cómo actuaba con el poder del Espíritu Santo, sanando a los enfermos, devolviéndole la vista a los ciegos, los oídos a los sordos, la voz, la palabra a los mudos, cómo hacía caminar a los paralíticos, cómo hacía despertar a los muertos de su sueño para devolverlos a la vida. Ese es el testimonio que da Juan. Y esa es la primera respuesta. A eso apunta el Evangelio de hoy, a recordarnos, a que volvamos a tener presente la grandeza y la diferencia
la grandeza y lo que hace tan especial a Cristo y lo hace tan diferente a todos los demás seres humanos, por muy inteligentes que seamos o que sean. La segunda pregunta: ¿cuál es la obra fundamental que Cristo vino a realizar? ¿Cuál fue la obra fundamental que Cristo vino a realizar el mundo? Y ahí está San Juan Bautista nuevamente, con el dedo señalándolo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero hacer hincapié, realce en esta segunda expresión, en esta segunda manifestación que Juan Bautista hace de la persona de Jesucristo. Miren, hermanos, ¿por qué es esto tan importante y por qué tenemos que revisarlo, repasarlo, repetirlo, contemplarlo? Porque mire, hermanos, el mundo y en el mundo han surgido grandes hombres, hombres que hicieron aportes importantísimos a nivel científico, a nivel técnico, a nivel cultural, en muchos, en la ciencia, en la parte de la medicina. Aquellos grandes hombres que inventaron tanto medicamento para combatir enfermedades que mataron, lastimaron a tanta gente. Pero no nos vamos tan lejos. Nosotros hace 2 años tenemos que tener presente, y lástima que creo que ninguno, empezando por mí mismo, no sabemos los nombres, ni tenemos presente los nombres de aquellos grandes científicos que rápidamente, prontamente se dedicaron a trabajar intensamente para sacar, para crear una vacuna que pudiera detener esa pandemia tan terrible que mató a tantos millones de personas en el mundo que conocemos como el coronavirus. El nombre de esos científicos, el nombre de esos grandes hombres y mujeres que trabajaron en la ciencia, en los laboratorios, para sacar una vacuna, será repetido por los hijos de sus hijos, de generación en generación, porque esta pandemia marcó la historia y marcó a la humanidad. Pasarán muchas generaciones y siempre estarán hablando de lo que vivió el mundo y la humanidad en estos años anteriores, en esos años del 2019, 2020, esa pandemia, ese virus llamado corona que mató, aniquiló a tantísima gente en el mundo. Pues bien, hermanos, así como estos científicos, muchos han hecho aportaciones importantes, fundamentales, que han servido y le siguen sirviendo a la humanidad. Pero Juan Bautista dice hoy algo muy especial. No perdamos de vista eso. Algo muy especial dice hoy Juan Bautista de la persona de Jesucristo. Cristo trae la medicina, Cristo trae el remedio, Cristo trae el antibiótico para atacar el pecado en el corazón y en el alma del ser humano. Es el único que ha podido llegar y tocar, curar las enfermedades que el hombre padece en el alma. Eso es lo hermoso del Evangelio de hoy. Eso es lo que Juan Bautista quiere hoy recordarnos. Buscamos cosas superficiales, buscamos muchas cosas materiales, buscamos muchas cosas a nuestro alrededor, en nuestro alrededor, en el exterior de nosotros los seres humanos. Por ejemplo, un padre de familia quiere que su hijo estudie en la mejor escuela, que curse el bachillerato en el mejor colegio, que vaya a la mejor universidad, que ojalá logre hablar 3, 4, 5 idiomas, que llegue a ocupar altos cargos en la sociedad, que se desempeñe, que se desenvuelva muy bien dentro de la sociedad, que crezca como persona. Pero hermanos, duele
Y da tristeza que muy pocos seres humanos nos preocupamos por lograr la salvación de las almas de los demás, la nuestra y la de los demás. Y la tarea y la función que tenemos, que hoy nos dice San Juan, es eso. Si Cristo, lo especial de Cristo es poseer el Espíritu Santo y con ese poder infinito sanarnos, regalarnos ese don del Espíritu y a través de ese don del Espíritu darnos la medicina más grande para el alma, como es el perdonar los pecados. Se nos ha olvidado hablarle a nuestros hijos, hablarle a las generaciones presentes de la necesidad de perdonar, de sentirnos perdonados y de saber perdonar. Como que eso lo hemos tomado muy a la ligera. Bueno, yo perdono, pero no olvido. Y eso no es perdonar. Yo no puedo perdonar, porque el único que perdona es Dios. No, hermanos, usted también posee ese mismo espíritu que Cristo, que Dios Padre le regaló a Jesucristo para saber perdonar. Quiero traer en este momento, viene a mi mente un texto maravilloso del Evangelio de San Marcos en el capítulo 2, de los versículos 1 al 12. Escuchemos. ¿Por qué la necesidad? Porque hoy Juan dice, busquen, sigan a Cristo, que es el único que puede perdonar el pecado del mundo. Busquen a Cristo, sigan a Cristo, porque Él es el único que puede tocar el alma de la persona, tocar el corazón, sanarlo, liberarlo, arrancarlo y apartarlo del pecado. ¿Por qué es tan importante que hoy miremos y escuchemos con atención este texto tan maravilloso del Evangelio? Miremos por qué. El texto del Evangelio que le reseñé Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12, es hermoso. Dice la Sagrada Escritura, el texto sagrado, que Cristo estaba haciendo milagros, haciendo curaciones. Pero era tanto los enfermos que le llevaban, que era imposible llegar hacia Él. Y en medio de ese escenario, aparecen 4 hombres cargando a una persona en una camilla. Y como ven que no pueden llegar, ven la necesidad, ven el ansia de aquel alma por verse sanado, por verse libre de ese pecado. Y ellos optan por abrir un hueco en el techo y bajar la camilla hasta donde estaba Cristo. Y este hombre, Jesús de Nazaret, se sorprende tanto de ver la fe de estos hombres que simplemente le dice al enfermo, tus pecados te son perdonados. Y entonces, ¿por qué es tan importante el texto de hoy? Porque el pecado postra, el pecado limita, el pecado impide. ¿De cuántas cosas se había sentido impedido, limitado, apartado este hombre? ¿Cuánta vida había desperdiciado? ¿Cuánta vida había pasado? Y él no la había podido aprovechar porque no se podía mover. El pecado lo tenía atado a esa camilla. Por eso Cristo, antes de decirle, te sano, levántate, toma la camilla y vete, como le dijo a otros paralíticos, a este lo primero que le dice es, tus pecados te quedan perdonados. El texto de hoy es maravilloso. El texto de hoy es para recrearnos, para endulzar el alma, para fortalecer el espíritu. No tengamos miedo, no nos equivoquemos, no busquemos riegos, baños, no busquemos salidas muy ligeras, no busquemos atajos para evadir el rencor, el resentimiento, el pecado que llevamos dentro, que no nos deja vivir en paz, que no nos deja caminar. Hoy Juan Bautista nos trae el remedio. Hoy Juan Bautista nos muestra la medicina para el alma. Hay remedios para el cuerpo. Muchos científicos, vuelvo a repetir,
Muchos grandes hombres de ciencia han hecho aportaciones impresionantes para mejorar la calidad de vida en el ser humano. Pero nadie, en ningún laboratorio se ha podido desarrollar la fórmula perfecta para sanar el alma, para purificar el alma y sobre todo para perdonar nuestros pecados. Eso solo está ahí, en el hombre de Nazaret, en Jesús de Nazaret, en el hombre del Viernes Santo, en el hombre del sábado de gloria, que fue capaz de vencer la muerte, y su cuerpo glorificado nos invita a eso. Así es que, queridos hermanos, yo espero que, que esta reflexión, que esta humilde reflexión que les ofrezco, nos ayude a eso, a no evadir, a no dejar pasar tiempo, a no desperdiciar nuestra vida. Busquemos esa medicina que tanto necesitamos y que hemos buscado por todos los rincones del mundo, en el alcohol, en la droga, en los juegos, en el placer, en distraernos, en vivir distraídos para olvidarnos de lo que hay dentro, porque el mundo no nos ha podido dar esa medicina perfecta. Hoy el Evangelio de San Juan nos dice que ahí, en la persona de Jesucristo, ahí está el remedio para el perdón de los pecados. Feliz domingo.